Le voy a ir compartiendo pantalla. No que llegan los demás. Hoy seguramente ya subo calificaciones del primer corte. Ya están empezando a subirse. Ya nos dejamos de los subos. Ok, apenas van a subir la primera parcial. Sí. Mm. Yo pensé que las habían subido, como ya vamos a empezar el segundo. No, ya estamos un poquito más de la mitad del segundo. Por eso le digo, o sea, ya casi vamos a concluir el segundo parcial y no han No, subido las calificaciones. sí, es que recién el sábado mandaron, ya dijeron que ya se podían subir calificaciones del primer parcial. Ok, Sí. sí. Pues que de hecho este semestre está raro. Sí, empezó tarde, pero por todo lo del rollo del COVID y eso, y este semestre acaba, el examen del tercer parcial es en enero. Sí, pues le digo, o sea, normalmente tuve estas fechas, terminabas en diciembre, el tercer, ya en enero iba nomás a semestral, por lo que tenías Sí, pendientes y eso. sí, Y ahora así no, ahora es. lo largaron, pues. Y ahora lo Más largaron bien, hasta enero. más bien empezaron tarde y tuvieron que tomar en cuenta las 2 semanas. Sí. Entonces, por ahí es el rollo hombre, voy a necesitar, de hecho, estaba revisando las actividades y creo que voy a tener que regresarme un poco para repasar unos temas. Y eso voy a hacer hoy. Ok. ¿Qué le iba a decir? Y Sí. todavía no está posible volver a clases, ¿eh? No, todavía no creo que haya clases presenciales. A lo mejor yo creo que Entrando el para año. junio. No, entrenador año no creo. Yo creo Porque, que porque la vacuna se va a empezar a distribuir en México en marzo, hasta donde sé, y no creo que haya vuelta a clases presenciales hasta que se tenga la vacuna. que se asegura el ambiente. Sí, pues ya va. Sí. Sí, se supone que ayer estaban diciendo que ya Sinaloa bajó amarillo. O sea, ya está en preventivo. Y que Mazatlán está. Bajó. Pero quién sabe. Sí, bajó amarillo, pero ya está el segundo rebrote. Realmente México está haciendo menos pruebas que varios países de África. Entonces, no le creo mucho a los datos de México, porque según los estudios oficiales, según varios papers e investigaciones científicas que se han hecho, México tiene mínimo 30 veces más casos que los casos que están reportando. Así Oye, que México realmente. llegó al millón. Sí, en realidad son 30 millones, pero bueno. Sí, o sea, se supone que llegó al millón y no lo habían. Bueno, el gobierno aquí no había publicado nada de eso. En efecto. Sí, llegó al millón, pero no. Pero hace mucho y había llegado al millón. O sea, se están haciendo muchas menos pruebas de las que debería. Sí. Listo, voy a ir anotando las limpiezas de que me llegaron. Estamos a 17, ¿verdad? Hasta. Mando y manga. Okay. Pues estaba viendo
Las actividades de las pasadas 2 semanas estaba revisando y me di cuenta que los resultados no fueron satisfactorios. Lo que terminé haciendo con esas actividades, a los que han entregado el cuestionario, los terminé promediando sobre el más alto hasta ahorita. Y creo que casi nadie ha subido, aún las actividades que fueron manuales, las subieron muy pocos. O sea, así que todavía faltan varios y en serio tienen que subir las actividades, si no, no van a pasar o van a salir bajos. Entonces, yo de nuevo les insisto, como les dije como les dije la semana pasada, yo necesito que me digan cuando tienen dudas. Esto es modalidad online, no es tan fácil para mí saber cuando están batallando en algún tema como si no estuviera en el salón de clases y pudiera llegar y ver cómo van con la actividad, que ese sería el caso ideal. Lo que, pero sí lo que puedo hacer es que estarles preguntando cómo van y que me digan fuera del horario de clases si tienen alguna duda, siempre tengo disponibilidad de eso. Estuve cerrando cuatrimestre con los de mecatrónica de UPSIN y de hecho fue de lo que más me reconocieron, que inclusive llegué a hacer videollamadas con ellos hasta como a eso de las 10 de la noche en algunas ocasiones, de dudas que me preguntaban. Todavía ayer a medianoche me están preguntando dudas. Pues, pero porque ya era el global, si no lo entregaban si no los que ya no entregaron ahí ya reprobaron el cuatrimestre. Y así. Profe, ¿y hasta Sí. cuándo le podemos subir las actividades? Pues lo del primer parcial ya murió. Ya lo del Sí, primer la del parcial primer ya parcial sí, no. pero la del segundo parcial, todavía Lo del tenemos segundo chance de parcial, esta semana. pues sí, pero de nuevo, o sea, como son por retraso, les va a contar sobre 7. Les voy a calificar, las calificaría sobre 7. Sí, sí, no, pero sí tenemos chance de mandar todavía esta semana. Sí, así es. Pero pues son con retraso, pues subiría sobre 7. Pero pues cuenta de Y todos modos, o sea, sí, va a contar, pero veo bastante probable que más de uno se vaya a semestral esa materia. Bueno, estaba viendo lo de los cuestionarios. Bueno, lo estaba revisando, pero vamos a irnos con las actividades que había dejado anteriormente. Vamos a irnos uno por uno. De estas actividades, voy a irme por acá. Voy a empezar desde aquí. Los diagramas de escalera manual. Esto era hacer lo que del ejercicio, del documento de entradas y salidas, hacer en forma manual en la libreta. Esto eran dos problemas. Este de calefacción, uno de un termostato y uno de una bomba para llenar 2 tanques. De hecho, esto ahorita lo estaba haciendo yo, ya quedó. Esto, primero que nada, uno de esos decía que es hacerlo manual, hacerlo en libreta. Así que vamos a resolverlo en internet. Okay. El primero dice, un sistema de control de temperatura consiste de 4 termostatos controlando 3 unidades de calefacción. Los controles de los contactos de los termostatos están configurados para cerrarse a 50 grados, 60 grados, 70 grados y 80 grados Fahrenheit respectivamente. El diagrama de escalera del PLC debe ser diseñado de tal forma que al estar a 50 grados o menos, se encienden las 3 unidades de calefacción, entre 50 y 60 grados se encienden 2 unidades de calefacción, entre 60 y 70 grados encendiendo solo una unidad de calefacción, y para temperaturas iguales o mayores a 80 grados hay un paro de emergencia que apaga las 3 unidades de calefacción en caso de que una presente fallos. Ok, básicamente
En realidad el de 80, así como está redactado esto, el de 80 grados sale sobrando, ¿no? Y dice, hay un switch maestro para encender y apagar el sistema. Prepare un diagrama de PLC típico para controlar ese proceso. Ok. Primero que nada vamos a empezar por el switch maestro. Hay que encender y apagar el sistema. El switch maestro lo vamos a construir con dos push buttons, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Que eso es lo típico. Vamos a ponerlo en línea. Aquí. Lo veo aquí en el tron. No sé para mí. Normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Este lo voy a llamar PB1, el normalmente abierto. Y el normalmente cerrado PB2. PB2. 2. Y esto lo voy a encender con... Este lo voy a llamar relevador PB1. Vamos a hacer un relevador 1. PB1. Hasta llega la primera línea. R1. Y este lo queremos que se mantenga encendido una vez que presionemos PB1. Así que le ponemos la retroalimentación y ya con eso va a quedar enclavado cada que presionemos el push button. Este es R1. R1. Ok. Este va a ser el switch maestro. Este va a ser el switch maestro. Otra cosa que nos está diciendo es que cuando... A ver, vamos a leerlo. Ese es el switch maestro. Y para temperaturas iguales o mayores. Ok, otra cosa. Se están cerrando los switches, los contactos de los termostatos a 50, 60 y 80 grados. ¿Qué significa que están cerrando los contactos del termostato? Que se están activando a 50, 60 y 80 grados. 60, 70 y 80 grados. Entonces estos vamos a tener que ponerlos como normalmente. Vamos a utilizar esos contactos, las formas normalmente cerradas de los contactos de los termostatos. Esto fue uno. De aquí otra cosa, el paro de emergencia. PV2. Hay un paro de emergencia, decía esto, ¿no? Entonces, esto para encender y apagar el sistema. Este es el sistema del switch maestro. De hecho, eso sirve como paro de emergencia. Digamos que PV1 va a ser el encendido, ¿no? PV1 es el encendido, PV2 es el paro de emergencia. Entonces, ya con esto aquí ya nada más le pongo. Ya, aquí mejor lo voy a dejar con texto. R1. Entonces, aquí empiezo a escribir. Aquí en la primera línea, esto lo vamos a tener que hacer un poco, lo vamos a tener que hacer al revés, ¿no? Lo vamos a tener que hacer desde 80 grados hacia abajo. Para 80 grados,
aquí se supone que entre 70 y 70 grados y 60 grados va a estar activado solo una unidad de calefacción, entre 60 y 70 grados. Solo una. Entonces, vamos a dibujar los contactos. Vamos a referirnos al libro o de Petrusela para ver cómo se ve dibujado el termostato. De hecho, ustedes sí lo... De hecho, hasta eso sí pusieron bien los símbolos del termostato en realidad. Ahorita voy para allá. Un termostato, creo que era... Creo que es cualquiera de estos. No necesito... Creo que voy a guardar. Voy a ver el de Magaña. Creo que este era... Sí, este es el símbolo del termostato normalmente cerrado. Androlimas, Alberto Tirado. Entonces es este, y aquí tengo este. Si está este, voy a volver a ver el termostato. Ahí está. No. Y el termostato, este lo voy a llamar, voy a especificar, recuerden que uno no lee la mente de ustedes cuando hagan esto, tienen que dejar siempre indicado todo. Entonces, tienen que dejar, indiquen qué termostato, qué contacto del termostato es para qué temperatura. A este le voy a poner T1. Este va a ser para 80 grados Fahrenheit. Mm, 80 grados Fahrenheit. Bueno, entró, pues es normal. Con esto entrando es normal. Y esto en todos. 80 grados Fahrenheit. Y luego de esto, no solamente tiene que es para activar la primera de las calefacciones. De hecho, aquí lo voy a escribir, activación del sistema en la primera línea. En el segundo, también lo dejamos de esta manera. Es que esto es más difícil que tenerlo con un pizarrón. De hecho, algunas cosas creo que las haré mediante pizarrón, pero necesito tener pizarrón, ¿no? Bueno, este va a ser el termostato 2, el de 70 grados. ¿Por qué lo pongo de la siguiente manera? Porque cada termostato se va a cerrar su contacto a la temperatura que marca aquí o superior. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Este lo dejé como normalmente cerrado, igual que el de 70 grados. Aquí lo voy a poner. Entonces, cuando la temperatura llegue a 70 grados, va a dejar de pasar electricidad por aquí. Se va a desactivar.
Así que así lo vamos a dejar. Entonces, cuando llegue a entre 70 y 60 grados, va a estar activo solamente uno. Vamos a ponerle un contactor. Lo voy a llamar C1. Y para que ese contactor sea el que vaya conectado al sistema de calefacción. Al primer calefactor, ¿no? Calefactor 1. Y aquí le voy a poner en esta línea calefactor 1. En la segunda línea, pues también va a depender de R1. En realidad ya ni siquiera... ¿no? Le voy a poner T3, 60 grados, 2 Fahrenheit. Ya está. A 60 grados Fahrenheit se va a activar el segundo calefactor. Entonces lo ponemos aquí. C2. Calefactor 2. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta manera? Aquí, si esto, o sea que se va a desactivar el calefactor 2, se va a apagar el calefactor 2 cuando llegue a 60 grados. Espera, voy a volver a leer esto. Entre 50 y 60 se activan todos. Ah, ok, estamos bien. Sí, motor 2. Y de forma similar para el calefactor 3. Ok, aquí lo que está pasando es que el calefactor 3 se desactiva al llegar a 50 grados porque estamos utilizando el contacto normalmente cerrado del de 50 grados. Aquí dice 50 grados o menos se encienden las 3 unidades de calefacción. Estamos a 50 grados, entonces estamos a menos de 50 grados. Entonces, todos estos, ese permanece cerrado, permanece cerrado, permanece cerrado, permanece cerrado. Entonces, todos los 3 calefactores están encendidos. Al llegar a 50 grados, vamos a desactivar el calefactor 3. Al llegar a 60 grados,
Entonces tenemos dos encendidos entre 50 y 60 grados. Al llegar a 60 grados, desactivamos el calefactor 2. Entonces tenemos un calefactor encendido entre 60 y 70 grados. Y al llegar a 70 grados, pues a 70 grados apagamos los tres calefactores. Y además tenemos nuestro sistema de encendido y apagado para nuestro sistema de encendido y apagado para esto con un interlock. Entonces esto ya debe de funcionar. Entonces esto lo podemos dividir en dos sistemas, uno para los encendidos de los calefactores y otro para que va a hacer la activación del sistema. Queda claro, de hecho algunos lo tenían de forma similar, pero vi que algunos de ustedes, por ejemplo, no me dejaron indicado nada de qué era qué. Recuerden, siempre tienen que ponerle los nombres, las notas a esto para que se pueda entender el diagrama. No que cuando vayan a una empresa de eso y tengan que hacer ese tipo de diseños, diseño un diagrama de escalera para implementarlo, tienen que diseñarlo de tal manera que lo pueda leer cualquier persona, no solamente ustedes, que sea entendible y que sea más fácil tenerlo documentado, por si más adelante llegase a tener un error en el sistema, no sé, que se queme algún componente o algo así. La otra persona tiene que ser capaz de leer el diseño del sistema e identificar el fallo para saber qué componente hay que cambiar. Entonces tienen que hacer eso ustedes, tienen que saber documentarlo, saber diseñarlo. Entonces, vamos a hacer este diseño con el Easy. De hecho, esa es otra actividad. Voy a ver, esta era la actividad número 7 y la actividad 9 es hacer esto con software. Acuérdense que lo que deje yo de forma manual es individual, lo que deje en software es en equipo. La primera línea lo voy a reservar para comentarios. Notas. Vamos a escribir la nota. Switch maestro para encender y apagar el sistema. Esto quiero ver si lo puedo poner más arriba. No. Necesito la retroalimentación, así que esto lo voy a dejar aquí arriba. 1. Viene a tener una entrada 2. 1, 2. Listo. Con esto ya lo que estamos haciendo es, vamos a simular esta parte que solamente es el encendido, es el puro interlock, ¿no? Vamos a hacer esto. Entonces, le doy play a esto. A presionarle al botón de encendido, ese es el encendido maestro. Ya queda encendido. Y le presiono el paro de emergencia y 2, ya se apaga. Entonces este va a ser el sistema de encendido y 2 va a ser el paro de emergencia. Vamos a subir. El sistema. Y hemos encendido.
Y 2 va a ser el de apagado. Listo. Entonces, ese fue el primero. Después de esto, ahora sí vamos con los termostatos. Los vamos a manejar también como entradas en este caso. A ver aquí. Termostatos voy a ponerle. S03 es el de 60 grados. Va a ser igual a 50 grados. Lo voy a poner en un orden contrario, ¿no? A 50 grados Fahrenheit. Y 04 va a ser el de 60. Y 05 es el de 70. Y 06 es el de 80 grados. Que realmente los grados, por la forma en la que está redactado esto, el 80 grados lo podemos omitir. Entonces, ponemos marcador, la bandera, para hacer esto. ¿No? 1. Y esto todo lo voy a dejar en tipo break. Ya no hemos dado las conexiones. No. Y ya no hemos gustado. Este va a ser el de 80. Que había dicho que iba a ser el 6. Este va a ser el de 60. Que había dicho que iba a ser el 5. El de 70, perdón, el 5. El 4. Y estos sí. ¿Por qué lo pongo de esta manera y que no dependan del otro? Porque vaya, son termostatos. Hay que tomar en cuenta eso para hacer más eficiente el diseño. Hay que tomar en cuenta la naturaleza de las entradas y qué es lo físicamente posible. En al estar hablando de termostatos, el de 50 grados, si está activo el de 80 grados, con eso se van a estar, si está a 80 grados Fahrenheit, va a estar activo, va a estar activo el 6. O sea, no puede estar activo el 6 y no el 5.
No puede estar activo el 5 y no el 4, no puede estar activo el 4 y no el 3. Este se activa a 50 grados o más. Este se activa a 60 grados o más, 70 grados o más, 80 grados o más. Entonces, por eso no es necesario dejar todo como una en cascada, pues. Porque eso ya es parte de porque es parte de la naturaleza de estas entradas. Como son sensores de temperatura, hay que saber qué son, pues. Con eso ya detenemos. Ahora sí vamos a la simulación. Los termostatos los voy a dejar como switches. Entonces, con esto... Ah, y por supuesto, esto no le es salida 2 y esa es la salida 3. Y vamos a dejar una nota. Q01, el factor 1, Q02, que el factor 2, Q03, que el factor 3. Y voy a poner otra nota. Recordemos que físicamente puede estar activo en octubre. Vamos a medir esa nota, porque no cabe en uno, pero esa es la realidad del asunto, es que no puede estar activo el termostato de 60 grados y no estar activo el de 50. Ahora sí la simulación. Iniciamos la simulación. Todo está en activo. Así que en este caso está desactivado el sistema. Aquí ahorita como están apagados los 4 termostatos, pero como este es normalmente, entonces sí están cerrados todos estos. Ok, entonces al activar yo el sistema, lo que va a pasar es que se van a encender todos los calefactores porque van a estar va a estar a menos de 50 grados. Ya lo encendí. Lo apago, lo enciendo. Bien. Entonces, si llegamos ahora a 50 grados, llegamos a 50 grados, se apaga, ¿hmm? Se apaga este, pero... Ok, no, ya sé por qué. Estas estuvieron de más. Esta no debía ponerlo. Estas líneas me anularon lo que había antes. Listo. Nuestras salidas. Encendemos y esto está a menos de 50 grados. Apagamos, encendemos. Llegamos a 50 grados, se apaga el calefactor 3. Llegamos a 60 grados, se apaga el calefactor 2. Llegamos a 70 grados, se apaga el calefactor 1 y se apaga todo.
Y por si no tampoco también, por si falla el termostato de 70 grados, tenemos que también apagarlo con el de 80. Y en el peor de los casos tenemos siempre nuestro aparato de emergencia. Entonces ya con eso queda esto, el diseño de los termostatos. Este es el ejercicio 9. Ejercicio 9, termostatos. Entonces, lo que quiero que les quede claro es cuáles son los símbolos de qué cosa y que siempre tenemos que dejarles. No sé si tengan alguna duda con la lógica. ¿Alguna duda con la lógica hasta ahorita? Bueno, lo que estaba diciendo era que siempre tenemos que dejar marcado, pues, decir, este es el switch 1, este es el push button 1, este es el push button 2, el relevador 1, el contactor 1, y qué es cada cosa. El push button 1 es el encendido, el push button 2 es el apagado. Ok, el relevador 1 es, el contactor 1 es el calefactor tal. Siempre hay que dejar esas notas. Caso contrario, si, y además hay que saber distinguir, que quede muy claro que esto, cuando esto está curveado, son las bobinas. Eso es lo que activa. Eso es lo que activa el relevador. Y las salidas del relevador es cuando están derechos, cuando son dos líneas rectas en paralelo. Va a ser, son contactos normalmente abiertos, dos líneas rectas en paralelo con una diagonal en medio. Normalmente es un contacto normalmente cerrado. Cerrado. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta a la hora de diseñar las soluciones en diagrama de escalera. Entonces eso tenemos que hacerlo siempre. Bueno, para eso utilizamos los termostatos como normalmente cerrados. Si yo los dejara como normalmente abiertos, tendría que dibujarlos de diferente manera. Sí, solamente hay que tener en cuenta que eso, como yo lo puse, sería para normalmente cerrado. Normalmente abierto tendría que dejar un espacio entre uno y el. Tendría que haber dejado un espacio. Ok. Entonces esto va a ser para el ejercicio 9, los termostatos. Entonces, vamos a borrar para hacer el ejercicio 10. El ejercicio 10 es más sencillo. El ejercicio 10 lo que nos dice es que va a ser una bomba para llenar dos tanques de almacenamiento. La bomba es arrancada manualmente por el operador desde una estación encendido apagado. O sea, va a ser igual. Esa parte del diagrama va a ser igual. Cuando el primer tanque esté lleno, la lógica de control debe ser capaz de detener el flujo hacia el primer tanque y dirigirlo hacia el segundo tanque mediante un uso de sensores y válvulas con solenoides. Básicamente, lo que vamos a hacer es tener un sensor de llenado del tanque, donde el sensor va a activarse cuando, cuando el tanque esté lleno. Entonces, ese va a ser un sensor de flotación. Vamos a buscarlo. Ese, si no me equivoco, viene del Petrusela. Así que en el Petrusela vamos a buscarlo en nuestra lista de sensores. Al estar lleno el segundo tanque, la bomba debe de apagarse. Se incluye uso sensores y válvulas con solenoides. Entonces, usar una válvula solenoide para hacer esa desviación. Una sola. La bomba debe estar automáticamente. Al estar lleno el segundo tanque, la bomba debe de apagarse automáticamente. Se incluyen lámparas indicadoras para señalar cuando está lleno cada tanque. Dibuje un diagrama de proceso y prepare un programa de PLC para implementarlo. Ok.
Pues vamos a hacer esto. Vamos a irnos a los sensores. Aquí va a estar, ¿no? Bueno, sensores, aquí están. Lima, programa o termostato. Sí, aquí están los termostatos, normalmente abierto, normalmente apagado, normalmente cerrado. Entonces, este va a ser su de contacto, no. El que estamos buscando. Detector de metales. Ah, eso hubiera estado bien padre. Tener nuestro detector de presencia para objetos metálicos y otro para no metálicos. Me hubiera encantado hacer una práctica con esos, pero no se puede porque modalidad no hay. Por aquí debe haber un sensor de flotación. A ver, este. Lo voy a poner. Anti-tank. BRTD, Roller Dash. A ver, Resistance Automatic. Por peso, ultrasónicos. Scan. Había unos. Inclusive creo que por ahí hay unos que ya online. Creo que, ok, entonces no los vi en la lista de asesores de aquí, pero creo que vienen en los ejercicios. Porque hay un dibujo de un tanque, en realidad. Pero creo que eso también es aquí. Eso es el de los timers. ¿Qué? Mechanical Timing Relay. Okay. PS1, sensor de presión. Es cierto, creo que en realidad este ejercicio está en el de timers, el que aparecen esos sensores. Timers. Debe haber un dibujo de un tanque. Sensor switch. Vamos a representarlos con switches. Con switch de presión. Son estos. Bueno, primero lo primero. Tenemos que hacer un enclavamiento. Como su interlock. Para iniciar con este. Va a ser el mismo. Hay que tener nuestra estación de encendido y apagado. Vamos a poner PB1. Se va a poner a la derecha. PB2. PB1 de nuevo es para encenderlo, PB2 es para apagarlo, ¿no?
R1. R1. Ahí está. Con esto, esta va a ser la estación de encendido y apagado. Lo vamos a poner. Encendido, apagado del sistema. Esta parte, este tipo de líneas se van a terminar memorizando. Porque eso es de uso muy, muy seguido. Se usa mucho. Entonces, con esto es que vamos a arrancar a encender la bomba. Entonces esto de aquí lo vamos a arrancar a la bomba, que lo vamos a presentar como un motor. La bomba es un motor. No, mejor todavía no vamos a poner la bomba. Hay que, lleva otra cosa ahí. Entonces lleva otra cosa aquí, de hecho aquí mm, vamos a ir a Petrocela, vamos a ir a los sensores. Sensores. Train sensors, ultrasonic. No. Magnetic grid. Creo que por aquí había una lista de entradas. Que era lo que estaba buscando. Había una lista de sensores. Todos giros, pilot light, los pilotos. Sí, pero esa es la de salidas. La válvula solenoide la vamos a necesitar, pero había otra imagen que correspondía a una lista de sensores. Ok, va a ser algo así. Sí, va a ser algo así. No me gusta tener que dibujar esto. Bueno, sí. Era esto y esto. Uno de presión. Aquí de nuevo. Y aquí voy a ponerle M1. M1 va a ser la bomba, ¿no? Y aquí le voy a poner PS1. 1. Con eso estoy activando la bomba. Aquí. Perdón, le voy a poner aquí PS2. Acá vamos a escribirle de la bomba.
Encendido de la bomba. Esta es en esta línea encendemos la bomba, ¿no? Aquí hay que tener siempre una lista de entradas y salidas. Una lista que describa qué es qué. Aquí PS2 va a ser cuando el sensor de llenado del tanque 2. Cuando esté lleno el segundo tanque, se va a apagar la bomba. Entonces aquí de forma similar, cuando aquí esté lleno el primer tanque, se va a activar la válvula solenoide. El dibujo de la válvula solenoide era medio complicado. Ahorita voy a regresar un poco para verlo. La válvula solenoide está aquí. Eso es. Es esto. Esta es la página 112 del libro, 131 del PDF, del Petrocel. Vamos a ver, círculo y abajo esto. Okay. Okay. Esto va. No, esto no. Esta es la válvula solenoide en realidad. Va a ser normalmente abierta. Ya que se llena el primer tanque, vamos a activar la válvula solenoide. Ustedes lo tienen más fácil, pueden hacerlo en libreta. Yo tengo que hacerlo en esto para hacerlo en vivo y que ustedes lo vean. PS1. Entonces, cuando se llena el primer tanque, vamos a activar la válvula solenoide. Y con la válvula solenoide vamos a desviar el encendido. Vamos a desviar la bomba, lo de la bomba, hacia el segundo tanque. Y cuando se llene por completo el segundo tanque, vamos a apagar la bomba. Y aquí son para poner los focos, las luces. Nice. No me gustó. Tengo mal pulso, en serio. Entonces, esto va a ser la luz 1. Esta va a indicar cuando se llena el primer tanque. La luz 2, PS2, va a indicar cuando se llena el segundo tanque. Entonces, a las luces, me faltó, como son luces piloto, llevan esas cosas.
Listo. Entonces vamos a comentar esto. Esta línea es desviación del flujo hacia el segundo tanque. Encendemos la luz del tanque 1. Y encendemos la luz del tanque 2. Y por acá. Y aquí aparte debería de agregar algo, una nota que diga PB1 es el encendido, PB2 es el apagado, R1 es el encendido, M1 es la bomba, SV es la válvula solenoide que va a desviar el flujo, L1 es la luz que se va a encender ya que se llena el tanque 1, L2 es la luz que se va a encender ya que llena el tanque 2. Pero así es como quedaría esto. O sea, siempre hay que tener esas notas, pues. Tenemos que dejar bien documentados los diseños que hagamos. ¿Alguna duda con respecto a la lógica de esto? En serio, insisto, necesito que me digan dudas para que les queden lo más posible, para que aprendan lo más posible de nuevo. Esto es de lo mejor pagado que tienen, que hay en la industria. Les conviene aprenderlo. Y para aprenderlo mejor tienen que darme dudas. Como les estaba comentando algunos de los compañeros que se unieron más temprano. Yo realmente sí yo estoy en disposición de darles asesorías aparte por videoconferencia si me lo solicitan en un horario fuera de clases. Yo no tengo problema con ello. Lo que yo quiero es que aprendan. ¿Entiendan? O sea, no se queden callados. Yo lo que quiero es que aprendan, que resuelvan sus dudas, si quieren por mensaje privado, si quieren, pero háganmelo saber, pues, no se queden callados y yo de esa forma, pues, puedo preparar material explicándoles sobre lo que ustedes están batallando. Como ustedes van a salir bajos en el primer periodo y probablemente en el segundo periodo también, ya que se han retrasado mucho en las entregas de los trabajos. Y en algunos me quedo, ok, en esto tal vez hubiera sido bueno explicar tal cosa. Pero ustedes díganme, por favor. Yo no soy resentido ni nada al respecto. Más bien yo necesito esa retroalimentación, inclusive estando presencialmente. Estando presencialmente, yo estuviera sobre ustedes, me fuera computadora por computadora a ver qué están haciendo, para checar sus dudas y explicarles qué están haciendo muy bien, qué están haciendo mal. Cada que yo reviso un trabajo de ustedes en la plataforma, les dejo una retroalimentación, les suelo dejar una retroalimentación. Entonces, también lean eso. Así que, ¿alguna duda al respecto a esto? ¿Alguien? ¿Le No, estoy hablando a la pared o qué? no, está bien, todo bien. Ok. Entonces, ahora lo vamos a ver en el software también. También con este software. Datos.
Ok, de nuevo vamos a empezar por la estructura del sistema de encendido. El sistema encendido y apagado, ¿no? Listo. Con esto. Y voy a poner la nota aquí abajo. Líneas 1 y 2. Estación de encendido y apagado del tanque. No. Aquí esto. Allí. Control Y. Ok. Ah, ok, eso es para hacer visibles las notas. El tanque. Y 01, botón de encendido. Encendido. Y 02, botón de apagado. Y 10. Una bomba, dos tanques. Entonces, como habíamos puesto, la bomba también la puede apagar el sensor de llenado del segundo tanque. Ok. Bomba. Este. 3. Y ponemos otra nota. Encendido de la bomba y desviación del flujo. Y 03, sensor de llenado del tanque 1. Y 04, sensor de llenado del tanque 2.
Aquí voy a poner Q01. O sea, de todos modos, no lo van a poder leer a la primera, pero sí lo van a poder hacer clic y ya ver de qué es. Q01, bomba. Q02, válvula solenoide. Y finalmente, bueno, finalmente, tres, cuatro, también con este. Perdón, 4, esto es 3. Salida 3, salida 4. Encendido de las lámparas. Q03, lámpara del tanque 1, ¿no? Le voy a poner T1. Q04, lámpara del tanque 2. Listo. Entonces simulamos el sistema. Sí, los vamos a dejar como, voy a dejar como push button los primeros, el 1 y el 2, y los otros dos los voy a dejar como switches. Y muestro las salidas. Encendemos el sistema. Ya con eso está encendida la bomba. Se llena el tanque 1 y entonces se llena el tanque 1 y al llenarse el tanque 1 activo el solenoide para que desvíe el flujo del agua de la bomba hacia el tanque 2. Y también activo el foco que va a indicar que está activo el tanque 1. Se llena por completo el tanque 2 y al llenarse por completo el tanque 2, pues se apaga la bomba, se apaga la bomba y ya, se apaga la bomba y aquí tal vez y tal vez sería una buena medida de seguridad, eso se lo vamos a poner ahorita, que se apagará también apagar cuando se activa el tanque 4, se activa el 4.
Listo. Entonces aquí, cuando... no va a ser así. Cuando... No, sí, va a ser así. Ok. Vamos a ver la simulación. Pegamos las salidas. Encendemos el sistema. Con esto queda encendido la bomba. Apagamos el sistema, se activa. Encendemos encendemos, se llena el tanque 1, entonces se está desviando el agua para llenar el tanque 2. Se llena por completo el tanque 2, desactivamos el solenoide que hacía esa desviación y también desactivamos la bomba. Y apagamos. Y con todo esto, al llenarse el tanque 1 se activa una luz y al llenarse el tanque 2 se activa otra luz. Entonces así queda aquí. Así queda esto. Entonces pues les voy a estar pidiendo que hagan eso, que pongan notas en los programas, no, en los software que hagan, en las scripts que hagan. Luego, lo que sigue va a ser de nuestro cuestionario. Esto vamos a simularlo, ¿no? Vamos a simular todas las preguntas del cuestionario. Aquí dice, basándonos en la figura 9.20 del Bolton. Vamos a ver la figura 9.20 del Bolton. Ah, sí, ya las hice, de hecho. Ya las simulé, pero quiero ver cómo se hace. Bueno, más bien tener referencia al libro de la sala. Yo sé que está en Drive. Es la figura 9.20 la que nos interesa ahorita. ¿Sí? 9.20. Bien. Entonces, vamos a ver esto. Está una entrada que va a ser un contacto normalmente cerrado. Va a va a hacer que cuente el timer. En otras palabras, cada que se apague el timer, cada que se apague la entrada, va a empezar a contar el timer. Entonces, cuando la entrada está activa y el timer no, entonces la salida se activa. Y una vez activa la salida se va a quedar enclavado. Vamos a ver eso. Esto yo ya lo hice, ya lo simulé. Es la figura 9.20. Ok. La entrada normalmente cerrada activa un timer. Recuerden, los timers que vamos a utilizar son estos, los timing relay, los relevadores tipo timer. No vamos a utilizar estos todavía. Esto es contador de días, semanas, etc. Aquí está. Este no es el que estamos utilizando para ese ejercicio. Este no es el que necesitábamos. El que necesitábamos era que nos conté la cantidad de tiempo.
como un tipo cronómetro o alarma si quieren. No no que nos diga, no que se active a una hora específica de una semana, de un día, de un año. Esto es que se active a un día tal, que se active tales días de la semana, de tal hora a tal hora. Este no es el que necesitamos para esto. El que necesitamos es este, Timing Relay. Tampoco el Gear Time Switch. Solo con esto. Ocupamos son solo esos, los T01. A Timing Relay. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera situación? De aquí. Responder verdadero o falso. Falso, como es esta figura. Cuando hay una señal de entrada de corriente eléctrica en la entrada 1, el timer empieza a contar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El timer empieza a contar o la salida presenta. O la salida 1 presenta una salida. Vamos a verlo. Analizamos. Aquí no se puede despegar los timers. Ok, o cuando lo energizamos desde cero, cuando recibe electricidad por primera vez, el timer empieza a contar. Ojo con eso. Entonces, con eso, cuando yo active esto, se va a activar la salida y se va a desactivar 5 segundos después. Entonces, el timer no empieza a contar cuando... El timer, a ver, entonces, ¿qué es lo que decía aquí? El timer empieza a contar cuando tenemos una señal en la entrada, eso es falso. Entonces, el primero es falso. No nos quedan los dos. La salida presenta... La salida 1 presenta una salida, o sea, la salida va a ser igual va a ser un número, entonces, verdadero. Entonces, esta sería la opción. A partir de la figura 1.20, verdadero o falso. Pero, y eso sucede porque, pues al energizar el timer por primera vez, si empezamos con la entrada apagada, al energizar el timer por primera vez, entonces el timer va a empezar a contar. Y una vez que haya llegado al tiempo que se le puso, ya, ya dejaría. Eso va a ser por lo siguiente. Aquí esto requiere que el timer tenga, la salida del timer esté apagada para esto. Entonces, aquí, si el, a ver, aquí le voy a dar play otra vez. Le doy play a este. Entonces, aquí a la hora de que yo le di play, solamente me dejó pasar la electricidad por un momento. Eso es lo que pasó. Solo me dejó unos 5 segundos. Esto activa hace que eso empiece a contar. Entonces, durante ese momento, durante esos 5 segundos, aquí lo doy play, pero esta salida no se va a activar de inmediato, sino que como es un timer con retraso en la entrada, esto normalmente abierto se va a activar unos 5 segundos después. Entonces el normalmente cerrado va a permanecer cerrado hasta 5 segundos después. O sea, esto va a permitir que la salida de aquí pase durante un instante y entonces esto se va a quedar enclavado, porque eso es lo que tiene, un enclavamiento. Ya que se va a quedar enclavado. Entonces va a permitir que pase la salida hasta que cuente hasta 5 segundos. Y esta es una forma de hacer el que habíamos visto en el libro de Bolton, del timer de pulso. Es una forma de hacerlo manual. Entonces veamos qué es lo que dice este segundo. De aquí. El timer en la figura 1.20 inicia cuando hay una salida o la entrada se apaga.
La entrada se apaga, es cuando el timer empieza a contar, no necesariamente cuando ya no ha salido, porque la retroalimentación no llega a la entrada del timer. Entonces el primero es falso y cuando la entrada se apaga es verdadero. Entonces sería esta la respuesta. Otra es de la figura 9.20. Cuando hay una señal de entrada en la salida se pasa a encendido por el tiempo configurado en el timer o apagado o se apaga o apagado al pasar el tiempo configurado en el timer. Ojo, al pasar el tiempo configurado en el timer se refiere a 5 segundos, a una vez que pasen los 5 segundos. Va a estar apagada de los 5 segundos después de que pase el tiempo configurado en el timer. Va a durar 5 segundos. Va a pasar encendido durante todo el tiempo que esté configurado el timer, pero una vez transcurrido ese tiempo se va a apagar. Entonces sería otra vez esto. Ya en la 9.21 dice que va a ser verdadero. Voy a abrirle la puerta al gato. Listo. 9.21 dice que cuando hay una señal vamos a ver una figura 9.21 que nos dice. La figura 9.21 tenemos una AND entre la entrada 1 y la entrada 2 a la que van a estar enviadas, que van a seguir directo a la salida 1. Esa salida se le va a llegar al timer y la salida del timer va a estar a la salida 2. O sea, es como si la entrada 1 no... Si la entrada 1 no existiera, entonces fuera una AND entre la entrada 1 y la entrada 2 para activar el control del timer. En otras palabras, para que se active este timer, para que empiece a contar, tienen que estar activadas las dos entradas. Caso contrario, no va a contar. Esto es una AND. Si fueran en paralelo, si estuvieran esos dos en paralelo, sería una O. Recuerden eso. Entonces, cuando hay una señal eléctrica en la entrada, solo en la entrada 1, entonces el timer inicia, hay una señal de salida en la entrada 2, ninguna en la salida 2, ninguna de las dos. Cuando hay señal eléctrica solo en la entrada 2, pues igual no pasa nada, las dos son falsas. Cuando hay señal eléctrica, a lo mejor aquí lo traduje mal, pero las cuatro son, que las dos son falsas. Todas estas opciones son que, todas son que son falsas. Estos ambos de aquí. Al menos así fue como lo interpreté yo. Quizás lo he interpretado mal. Pues el correo, no puedo ponerle. Y entonces, aquí dice que diseñamos un diagrama de escalera para cada uno de estos casos. Uno va a ser encender una salida 5 segundos después de recibir una entrada y mantenerla encendida hasta que la entrada se apaga. Vamos a hacer eso. Vamos a irnos al libro de vuelta, como les había comentado que podían hacer. De hecho, el libro de Bolton. Bueno, para que veamos los. Aquí está, con estos. Esto nos dice que encender una salida por 5 segundos, 5 segundos después de recibir una entrada y mantenerla encendida hasta que la entrada esté apagada. Para esto por alguna razón
pienso que ya lo habíamos resuelto en clase, o me equivoco. Según yo, eso lo resolvimos la clase pasada, ¿no? ¿Alguien podría confirmar? Creo que sí. Sí. Entonces eso yo creo que nos lo podemos saltar. El último ejercicio de esos, eso lo habíamos resuelto la clase pasada, así que está en el video de la clase anterior. Así que lo que hay que hacer ahora, tenemos el libro de Petrusela, a la parte de timers, porque aquí viene el último, de aquí saqué la última pregunta. Solo que aquí aquí está. Solo que aquí ahí entiendo que haya entendido mal esos, porque a mí me faltó explicar lo de estos símbolos. Estos símbolos van a... Ahí sí, sí, yo no tengo problema con eso. Normally open time plus counter. Aquí está. Esto es para los timers, ¿no? Eso es para los timers con retraso en la entrada. Así se va a representar el normalmente abierto. Con retraso en la entrada va a tener aquí esto como una especie de flecha apuntando hacia arriba. ¿No? Como un triangulito sin base en la parte de abajo. Esto va a ser normalmente abierto y normalmente cerrado. Normalmente abierto va a estar de esta manera. Normalmente cerrado va a estar pegado a los vidrios de ahí. Ahora para el timer con retraso en la salida, para los timers con retraso en la salida va a ser una flecha apuntando hacia afuera. Pero igual normalmente abierto, normalmente cerrado. Y eso es lo que pudo haber causado esta confusión. Ahí yo no los culpo de esa parte, no. Por eso es que yo pues promedié respecto más alto para esta actividad. Porque de cualquier manera era el porque de cualquier manera yo entendía que no que debía haber explicado esto antes. Igual si me hubieras dicho, hubiera grabado algunos entre semanas explicando esto. Ujú. Entonces vamos a ver eso. Eso es para ¿no? Aquí se activa. Aquí este timer va suponiendo que este timer va a ser configurado. Eso va a ser un timer con retraso en la entrada, ¿no? Un delay timer con normalmente abierto, con retraso en la entrada. Entonces lo que está pasando es que la entrada se va a encenderse, va a prenderse 5 segundos después y va a durar encendido en lo que dure. Y va a durar, va a estar encendido, va a encenderse 5 segundos después de que la entrada se encienda por primera vez, 5 segundos. Va a encenderse 5 segundos, 10 segundos después del flanco de subida de la entrada y va a permanecer encendida hasta que se apague hasta el flanco de bajada de la entrada. O sea, hasta que la entrada se haga cero. O sea, lo que nosotros tendríamos que hacer sería utilizar un timer normalmente abierto con retraso en la entrada
para, para cumplir con esa parte. Eso sería lo que teníamos que hacer. Y ahora también para uno con retraso en la entrada, pero ahora caso contrario, pero que normalmente es cerrado, va a estar activo todo ese tiempo y ya que transcurra el tiempo configurado se va a apagar y se va a apagar hasta que la entrada sea cero otra vez. Eso es lo que va a pasar con estos. Mientras que para los timers con retraso en la salida, normalmente abierto con retraso en la salida se va a encender y de inmediato va a pasar el timer apagado. Va a pasar apagado y cuando la salida se apague, va a empezar a correr el reloj y ya que transcurra el tiempo configurado, se va a volver a encender la salida. Mientras que para la versión, perdón, eso es para lo normalmente cerrado. Para lo normalmente abierta, a la hora de que llegue la entrada, junto con el blanco positivo de la entrada, va a ser el blanco positivo de la salida. Los dos, al encenderse, al haber una entrada, también va a haber una salida. Y a la hora de apagarse la entrada, va a transcurrir, va a empezar a correr el tiempo configurado y una vez que pase este tiempo, se va a volver a apagar la salida. Y para lo normalmente cerrado, pues es el caso contrario. Cuando esto marque off, esto va a estar encendido y cuando eso esté encendido, eso va a estar apagado. Ujú. Entonces, este fue un breve repaso. Mañana nos vemos. Muchísimo éxito. Hasta pronto. Dale, profe, hasta mañana. Bien. Hasta luego.